Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación, con ese trasfondo de ese eclipse del 2 de agosto, Palencia acoge este importante simposio internacional que nos va a acercar mucho más a la figura del astro rey, del Sol. Pues la verdad que estamos muy contentos porque dentro de la programación y de la organización con motivo del 12 de agosto, eclipse total que se va a ver desde toda la provincia de Palencia, hemos organizado este congreso, simposium científico, con científicos nacionales e internacionales de primer nivel para que nos acerquen al Sol. Si hablamos de actos estrellas, pues realmente hoy es el día. Hemos tenido una grandísima afluencia de inscripciones, vamos a superar y vamos a llegar a cerca de las 300 personas. Hemos tenido que montar una sala adjunta a la sala principal y bueno, creo que va a ser un grandísimo éxito y además un evento que yo definía hoy intergeneracional para la ciencia. Científicos de todas las edades, estudiantes de física que van a participar como ponentes y palentinos como es César García Marí Rodríguez, a quien yo le quiero dar las gracias porque hace más de año y medio me dijo va a haber un acontecimiento mundial y desde Palencia va a ser uno de los mejores sitios del mundo para poder observarle, que es el eclipse total de Sol. Todo ello con la presencia también de otros palentinos, como son los jóvenes. Vamos a tener una mesa con jóvenes que estudian el doble grado de física y matemáticas y que son palentinos y van a hablar de por qué es importante la ciencia para todos los demás, para los que no estudiamos ciencia. También decir por qué es importante el eclipse para todos los científicos y distintas áreas. Me decían ayer mismo que es importante porque cambia el comportamiento de los animales, incluso a veces el desarrollo de la vegetación. Es decir, que es un fenómeno científico de primer nivel. Quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible, al equipo de la Diputación Provincial, que ha trabajado muchísimo para que este día sea un gran éxito y sobre todo para que Palencia, también con motivo del eclipse, no lo veamos como un fenómeno que atrae solo turistas, sino que es un fenómeno científico de primer nivel y lo vamos a poder disfrutar y conocer en el día de hoy. César García Marí Rodríguez está detrás de este simposio internacional que se acoge, que se celebra en el Centro Cultural Provincial. ¿Cómo está, César? Lo primero. Hola, muy bien, buenos días. Estamos expectantes para que todo el mundo venga y disfrute de un día de ciencia y de eclipses. ¿Cómo surgió esta idea de crear este simposio un poco al hilo de ese eclipse del que luego hablaremos, del que Palencia va a ser un espectador privilegiado? El año pasado en verano ya estuvimos con la Agrupación Astronómica Palentina buscando localizaciones y viendo un poquito cómo iba a ser el día del eclipse. Y entonces pues en septiembre se me ocurrió la idea y se la propuse a la presidenta de la Diputación, que aceptó, de traer a 3 físicos solares a contarnos un poco más profundamente qué es el Sol, cómo funciona y también por supuesto los eclipses. Y así empezó todo, hice un plan y lo hemos ido elaborando desde entonces hasta el día de hoy, que es la culminación. El elenco de ponentes es impresionante, comenzando por usted. ¿Cómo ha sido un poco, qué es lo que ha querido recoger y transmitir a través de estas ponencias? Bueno, lo primero un poco es, ya digo, difundir cómo funciona el Sol, qué es el Sol y luego también un poco, bueno, pues los efectos, lo que vamos a ver en el día del eclipse. Y también el objetivo es atraer un público mixto de estudiantes de bachiller, de estudiantes de secundaria, de universidad y aficionados a la astronomía y por supuesto público en general. El objetivo es de nuevo atraer la ciencia más puntera a una ciudad como la nuestra, como Palencia. ¿Qué vamos a aprender el público en general a lo largo de este simposio? A lo largo de este simposio lo que vamos a aprender es lo que sabemos del Sol y seguramente también lo que nos queda por aprender. Vamos a aprender cómo funciona por dentro el Sol, cómo funciona hacia afuera y lo que se llama la corona, y la corona es precisamente lo muy especial que vamos a ver el día del eclipse. Y vamos también a conocer un poco qué hay más allá de la corona, cómo el Sol nos afecta en la vida diaria. Vamos a entender qué experiencia vamos a tener
como espectadores el día 12 a través de, bueno, pues, qué es lo que se ha visto en otros eclipses y bueno, también vamos a ver un poco cómo se observa el Sol desde el espacio. Es un privilegio, ¿no?, lo que va a ocurrir aquí el 12 de agosto en Palencia, la visión que vamos a tener de ese eclipse. Va a ser un día muy especial. Haya nubes o no haya nubes, es por supuesto mucho mejor si no hay nubes, pero ser testigo de un eclipse total de Sol es algo que pasa una vez en la vida, mucho más en tu propia localidad, y va a ser una experiencia, yo creo, excepcional. Yo creo que todo el mundo tiene que hacer un hueco en sus agendas ese día para salir, buscar un sitio adecuado y salir y disfrutar de la experiencia del eclipse, primero cuando sea parcial, que en total va a ser unas 2 horas, y especialmente cuando sea el eclipse total, que solo es 1 minuto y medio, pero va a ser el minuto y medio de nuestras vidas. César, en su caso, ¿cuál fue el detonante? He trabajado con la Agencia Espacial Europea, ha dirigido una misión, pues el sueño, me imagino, ¿no?, de su infancia. No sé si pensaría en algún momento llegar a todo esto, y cuál fue el detonante que le hizo sentir esa atracción por el espacio, que le hizo mirar al cielo de una manera especial. Bueno, soñar hacer esto nunca lo soñé cuando era niño, pero mis primeras memorias son de la misión Apolo 8, que yo tenía 6 años y en la televisión veíamos unas imágenes muy borrosas en blanco y negro, pero que nos transmitían el hecho de que había seres humanos yendo a la Luna y bueno, volviendo, ¿no?, y tomando imágenes de la Luna. Y entonces eso sí es algo que se me quedó grabado, y quizá eso pues me llevó un poquito a estudiar en el colegio un poco más de física o de matemáticas, y luego pues la vida profesional te va llevando y vas pues al final encontramos. A veces digo que justo al final de mi carrera profesional se ha volado la misión Artemisa 2, que ha vuelto a ir a circunvalar la Luna, y digo, parece mentira, desde el principio de mi vida hasta casi el final de mi vida, y volvemos otra vez a la Luna. O sea, que el cielo le ha marcado claramente el espacio. Yo creo que he desarrollado desde mi primer puesto de trabajo hasta el final de mi carrera, siempre he estado involucrado con proyectos científicos, aunque yo soy ingeniero, y bueno, pues mirando hacia afuera de la Tierra. Estamos con Óscar Díaz, químico por la Universidad de Valladolid, profesor retirado de Física, Química y Astronomía. ¿Cómo está, Óscar? Hola, muy bien, encantado en esta maravillosa sala. Bueno, me imagino que un placer, ¿no?, participar de esta ponencia en las que nos van a explicar un poquito más del Sol, ya que ese eclipse que va a haber en Palencia pues nos ha removido a todos un poco la curiosidad, ¿no? Sí, ya está, a la vista está. En su caso, ¿qué es lo que va a intentar acercar al público? Pues voy a intentar hablar sobre todo centrarme en Palencia. Eclipses que se han visto históricamente hace muchos años, incluso siglos pasados, un eclipse de la Edad Media. Voy a hablar bastante de él, y también voy a hablar de lo que vamos a ver, de cómo va a ir el eclipse avanzando, y cuando llegue el momento de la totalidad, pues cómo va a aparecer la corona solar y algunos fenómenos como las sombras volantes que aparecen por el suelo. Básicamente eso. Despertar un poquito más nuestra curiosidad, ¿cómo nació en usted ese amor por la astrofísica cuando era pequeño? Pues primero, eso ya, yo creo que en mi caso ya venía de serie. Y después ya el remate fue cuando nos fuimos a vivir a la orilla del río, con esos cielos que se veían en aquella época, cuando no había tanto LED ni tantas lámparas, se veía el cielo maravilloso. Y con un gran balcón que teníamos allá, pues así comenzó todo, construyéndome mi propio telescopio y después comprando un telescopio. Oye, claro. Tiene mucho mérito, ¿no, eso? Sí, pero bueno, no es tan difícil, porque mi padre tenía unos prismáticos, los desmonté y con las propias lentes de los prismáticos de mi padre, pues me hice el telescopio con unos tubos de cartón. Como profesor, ¿qué le dice la experiencia de cómo se sienten atraídos los chavales, los jóvenes, las jóvenes hacia este mundo? Cuando conocemos y entendemos algo es más fácil, ¿no?, quererlo. Por supuesto, cuando las cosas las vemos por encima no nos gustan, pero cuando empiezas a entender, se te van abriendo los ojos y la mente, y ya se vuelve, bueno, en mi caso, las cuestiones matemáticas y físicas que tan difícil nos parecen,
Me encantan. Yo, los libros esos que dicen que si hay una fórmula pierdes lectores, en mi caso es al revés. Yo necesito que los libros tengan fórmulas porque me encantan. Tenga algún reto mental para usted, Claro, ¿no? claro. Cuando fuimos conscientes de que Palencia iba a ser un lugar privilegiado para este eclipse, me imagino que en su caso pues muy emocionado, ¿no? de esa oportunidad desde nuestra propia tierra, pues poder observar ese fenómeno que no todas las generaciones han podido hacerlo. No, la última vez que se pudo ver un eclipse como este en Palencia fue en el año 1905, así que va a ser la primera vez que desde aquí podemos verlo. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para ese día y qué es lo que vamos a poder observar? No quiero ser pesimista, pero lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que la naturaleza no nos favorece muchas veces y que tenemos que tener en cuenta que puede haber una meteorología adversa, pero en agosto esperemos que el cielo esté despejado y que lo podamos ver todo muy bien y sobre todo verlo con ojos no simplemente como un espectáculo, sino saber qué estamos viendo ahí, saber qué es la corona solar, que nos lo van a explicar los ponentes que están especializados en este tema, qué hay dentro del Sol y verlo con ojos más científicos que simplemente como si fuera un espectáculo. Estamos abusando mucho de lo de momento histórico, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación, los periodistas, pero es que realmente esto del 12 de agosto sí que lo va a ser. Sí, es un momento único, pues por eso, porque es muy difícil que un eclipse total de una duración considerable caiga en un lugar determinado y eso lo tenemos este año. De hecho, va a haber otro eclipse al año que viene y otro después, pero van a ser en otras latitudes. El próximo eclipse total tendremos que irnos hasta Cádiz para poderlo ver y no va a pasar el centro por Cádiz. Javier Rodríguez Pacheco, bienvenido a Palencia. Lo primero, ¿cómo está? Pues encantado de estar aquí por vosotros y muy agradecido por la invitación. Bueno, estaba leyendo que tiene usted un currículum impresionante. Pone aquí que su trabajo se centra en la heliosfera y la interacción del viento solar con el sistema solar y el clima espacial. ¿Cómo comenzó todo esto? Porque claro, esto es un estudio muy detallado, pero ¿cómo comenzó su pasión por el sol, por el espacio? Yo no sé si le viene esa atracción desde sus primeros años. Sí, es vocación desde la infancia. Yo soy de Ciudad Rodrigo, de Salamanca, y mi padre de un pueblo incluso más pequeño, de Gallegos de Argañán, con lo cual el vivir en el campo y esos veranos me permitían ver el cielo, las estrellas, la Vía Láctea, y ya te va llamando, te va trayendo un poquito ese mundo. Y fui metiéndome más, haciéndome profesional, primero estudiando astrofísica, fui a Canarias y luego estuve en la Agencia Espacial Europea, con lo cual me especialicé un poquito más en temas de nuestra estrella del Sol y del efecto que tiene tanto sobre los planetas como en la Agencia Espacial sobre las misiones espaciales, claro. Y ha participado usted de esta última experiencia espacial, ¿ha estado usted pendiente de esa misión y cómo interactuaba el Sol en ella, Javier? Todo comienza en 2020 con el lanzamiento de una misión de la Agencia Espacial Europea y NASA, Solar Orbiter. Tenemos una misión, como digo yo, que es full equip, llena de los instrumentos de más alta tecnología cerca del Sol, y la NASA nos contactó tiempo en 2021 para su vuelo del Ingenuity, que es el primer helicóptero que voló sobre Marte, para ver si estaba bien protegido respecto a las radiaciones, que es lo que medimos nosotros. Y ahora, cuando ha sido el vuelo de Artemis II, de retorno del ser humano, en este caso a la Luna, a órbita lunar, pues también nos preguntaron si podíamos digamos, cederle los datos y asesorarles con el tema de las posibles radiaciones que hubiese, y dijimos que encantados, claro. Oye, muy interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es algo que cuando lo piensas dices, bueno, es nuestro granito de arena a lo que es de nuevo la exploración humana del espacio, que por un lado como científico tengo la satisfacción de tener un instrumento estudiando científicamente a nuestra estrella, el Sol, con lo cual si comprendemos el Sol comprendemos pues muchas estrellas de lo que tenemos en la galaxia. Y por otro lado tienes la satisfacción personal también de contribuir con tu sociedad, ¿no? Pues posibles peligros que puede haber con las tormentas solares para la sociedad, etcétera, y también para la exploración humana, como acabamos de ver con NASA y con la misión Artemis, ¿no? ¿Qué es lo que va a acercar hoy a los palentinos que se acerquen hasta esta
simposio internacional? Pues hoy tengo una intervención doble, una intervención de mañana y una de tarde. Durante la mañana lo que voy a intentar es demostrar que lo que entendemos hoy en día que hay dentro del Sol es correcto. No intento que me crean, sino enseñarles las pruebas de por qué creemos que el Sol por dentro es como es. Y por la torre todo lo contrario, hablar de ese Sol invisible en el que está metido la Tierra y todos los planetas envueltos en ese viento que emana de su corona, el viento solar, y también de las tormentas solares. Un poco todo ese aspecto que te acabo de comentar ahora de efectos sobre la Tierra, sobre astronautas y sobre misiones espaciales. ¿Cómo va a vivir usted ese eclipse del 12 de agosto, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Pues a nivel personal voy a estar reunido con familia y con amigos en un pueblo de León, con lo cual, porque uno de los amigos es de allí, con lo cual estaré pues, acompañado de muy buena compañía, evidentemente, ¿no? Y sobre todo animo a la gente a que contemplen el mayor espectáculo de la naturaleza. Es un espectáculo que alguien me puede decir, no, es que hay otros espectáculos, las cataratas, sí, pero es que el eclipse ocurre tan poco, es decir, que hace más de un siglo que en la península no venía ninguno, ahora tendremos dos, con el anular de 2028-3, que animo a todo el mundo a que se maravillen, ¿no? A que les deje entrar la emoción de ver de repente cómo se hace de noche en pleno día, cómo aparece un agujero en el cielo, cómo se ve la corona alrededor del Sol, ¿no? Es algo majestuoso y siempre, evidentemente, siempre no nos cansaremos de tomar las precauciones necesarias para no tener problemas con la visión en nuestra retina, ¿no? José Carlos del Toro, ¿cómo está? Lo primero, bienvenido a Palencia. Bien allá Palencia, que es una preciosidad. Bueno, tiene usted un currículum impresionante, astrofísico, ha colaborado en misiones solares espaciales. Bueno, ¿cómo se desarrolla un poquito su vocación? Si fue también mirando al cielo, ¿cómo vamos a mirar los palentinos en esta jornada? Bueno, mis comienzos fueron casi por casualidad. Yo, cuando estaba a punto de hacer COU, pensaba estudiar Historia del Arte. Así que fue por un profesor de física y matemáticas que me enamoró. Si él hubiera sido bombero, yo sería bombero ahora mismo. Y poco a poco empecé a estudiar física, unos amigos eran astrónomos aficionados y me introdujeron en el mundillo y al final así he llegado. ¿Pensó usted bueno, pues que iba a llegar tan lejos, ¿no?, en el conocimiento del Sol, o por qué eligió ir? Quizá también por casualidades, pero el Sol es el astro que por tenerlo más próximo nos permite profundizar más en la física, nos permite analizar mejor la naturaleza y la condición física de un cuerpo celeste. Nos sirve de hecho como prototipo para entender cómo son el resto de las estrellas y además como es nuestra fuente principal de vida y sabemos que tiene influencia directa en nuestra vida diaria, pues también nos permite o nos está permitiendo aprender a conocer cuáles son aquellos fenómenos que ocurren en nuestra estrella y que nos afectan al planeta. ¿Qué es lo que va a acercar hoy al público palentino? Bueno, quizá la mía va a ser la menos astronómica de las conferencias, aunque voy a empezar precisamente explicando lo que es un eclipse, pero hoy lo que me han pedido que me centre es en la influencia que han tenido los eclipses un poco en la historia del conocimiento, en la ciencia y en otras disciplinas tan variopintas como la historia, o también en el arte. O sea, de alguna forma quiero transmitir la influencia que la ciencia, en particular la de los eclipses, tiene en nuestra vida social. ¿Cómo va a vivir usted el eclipse de ese 12 de agosto? Lo voy a vivir aquí, ¿Aquí en Palencia? Lo voy a vivir en Palencia y estaremos encantados de disfrutar de vuestra suerte porque tenéis un sitio idóneo para la observación. Entonces, todavía no sabemos, pero en uno de los pueblitos de por aquí cerca será donde observemos el eclipse.